El ser, para entrar en oración, tiene que tener la capacidad de renunciar a todo eso. Tiene que tener la capacidad de percibir que él tiene una necesidad absoluta en ese momento, de romper con toda aquella rutina que es común al grueso de la humanidad y que si él no está atento también lo involucra compulsivamente. Tiene que tener esta capacidad de romper eso, de desapegarse de eso, de soltar eso y buscar silencio en el estado más puro y elevado que esté a su alcance. En esa búsqueda de silencio, en un genuino estado de quietud, él podría ser llevado, esto lo dijimos muchísimas veces, a vivir un estado de oración, simple, genuino, profundo, y no necesita ser ni 2 horas, ni 1 hora, ni media hora. 2 segundos genuinos de oración vale por una encarnación. 1 minuto de oración es un privilegiado, porque la oración no depende de las leyes espaciotemporales. Mientras que la conciencia externa puede evaluar un estado de oración en 5 o 10 segundos, cuando el ser es llevado al estado de oración por su propia esencia interna, él rompe la dependencia espaciotemporal. Y cuando el ser entra en oración, trasciende los límites mentales y accede a la energía de los niveles supramentales. Entonces, no importa si externamente el estado de oración pudo ser medido en 10 segundos, en 1 minuto, en 5 minutos, lo importante es lo que ocurrió. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que aquella distancia que generalmente está instalada entre nosotros y las leyes espirituales, en ese momento se disolvió. Esa distancia dejó de existir y se produjo una unificación, que es el sentido de la oración. El sentido de la oración es que nosotros seamos herramientas de la unificación de la vida, en nosotros y en el planeta. Cuando un ser está realmente en un estado orante, ya no hay quien ora y quien otorga la oración. La oración es otorgada por el alma, por la conciencia interna. Y el ser que puede reunir las condiciones para acceder a la oración es quien pasa a orar, quiere decir, adhiere con su conciencia al estado que la vida interna le ofrece. Pero cuando se establece en esas instancias, en esa etapa, en ese ciclo, cuando se establece la vivencia de la oración, ya no hay quien ora ni quien ofrece esa posibilidad. Se produce una unificación. Y este es el camino de la humanidad. Cuando la humanidad trascienda la ley de karma, va a vivir unificada con su conciencia las leyes y las propuestas de la vida cósmica. Hoy nosotros vivimos fraccionados, vivimos la vida como en un mosaico, todo está desvitalizado, fragmentado. La vida de todos nosotros, de quién más, de quién menos, está llena de fragmentos y no sabemos cómo poner uno con el otro y a veces de caprichosos nomás forzamos a que algunas cosas que no tendrían nunca que encontrarse convivan durante periodos bastante intensos con la consecuencia kármica, aunque a la persona no le guste el término pago kármico, con la consecuencia kármica correspondiente en algún momento. Entonces, la oración es esta experiencia de vivir la unificación de la conciencia para preparar este campo universal de vida planetario, nuestro propio campo de conciencia, para que ya no haya separatividad, para que la unión, la unificación del ser sea una vivencia práctica. Sin el estado de oración, el ser no sabría lo que es la unificación de la conciencia. Cuando el ser retorna de ese instante de oración, él sale imbuido de energías internas, él sale traspasado de ese estado por energías internas, él sale en alguna medida transformado. Cada experiencia orante está mostrando un ciclo o una etapa, una instancia de transformación. Ninguna experiencia de oración es igual a la anterior, ni va a ser igual a la próxima, porque todas las experiencias genuinamente internas son únicas. Entonces, cuando un ser se dispone a orar, tiene que tener una ausencia de expectativas absoluta. ¿Por qué? Supongamos que el ser ya tuvo una experiencia genuina de oración, donde él tenga una expectativa porque en aquel momento llegó a esa experiencia genuinas, porque hizo tal y tal y tal y tal cosa, y entonces pudo vivir esta oración. Si él quiere repetir el mecanismo, posiblemente no pase nada. ¿Por qué?
La vida interna no busca que mecanicemos nuestra sintonía y vivencia de las leyes espirituales. La vida interna está diciendo, escuche, la mecanización, las técnicas, los protocolos, el metodismo, todo eso es para la materia. La vida interna es un proceso empírico absoluto, es la elevación, el ápice y la sublimación de lo empírico. Nada puede ser previsto. Es puro empirismo en su más elevada expresión la vida interna. Y lo que nos va a ofrecer siempre va a ser ese empirismo. Y solamente va a utilizar la cáscara del método cuando nuestras limitaciones lo exijan, pero siempre con la inteligencia que tiene la vida interna para colocarnos lo que es necesario en el momento adecuado y bajo el formato que corresponda. Entonces la oración es un raro objeto en términos de vivencia. Y nosotros tenemos, entre algunas tareas de relación con la energía, que deje de ser algo raro, algo excepcional, y que pase a ser, gradualmente, una experiencia cada vez más habitual en los seres que ya comprendieron que esta unificación con su propia esencia interna tiene que desenvolverse, tiene que implantarse. Y el beneficio nunca tiene que ser esperado para la propia conciencia. El ser que va avanzando en el camino de la oración sabe que cada instancia de oración y la energía que obra como consecuencia de esa experiencia lo que hace es edificar plataformas vibratorias, sutiles y ocultas para que este planeta pueda elevarse, recuperarse, ir hacia un rescate.